Hola, yo soy Naomi Romero y esto es De cara a la ansiedad, un podcast para quienes vivimos con ansiedad y elegimos mirarla de frente. Si acabas de llegar y tú también estás en este arduo camino, te doy una cálida bienvenida y empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por aquí estoy grabando a día 10 de febrero. Estoy súper contenta porque esta serie de la hipocondría está siendo un exitazo. He recibido pues varios comentarios, mensajes por privado sobre el tema y me alegro mucho de que os sintáis pues identificados, identificadas, porque al final sé de primera mano el alivio que supone simplemente escuchar a alguien hablando de algo que tú has vivido, ¿no? O que sigues viviendo. Y es que eso, precisamente, es mi razón de seguir haciendo esto. O sea, el poder ayudar a cuanta más gente mejor a no alargar el sufrimiento que yo misma alargué, pues al cometer algunos errores que os podéis evitar solo con el hecho de entender muy bien qué está sucediendo realmente en vuestro interior y cómo muchas veces, sin darnos cuenta siquiera, alimentamos nuestra propia ansiedad y en este caso nuestra propia hipocondría, ¿no? Así que bueno, vamos a ir al lío, a por esta parte número 3 de esta mega serie que nos está sirviendo sobre todo para recalcar e interiorizar algunos conceptos muy básicos, pero que una vez estén grabados a fuego en nuestra mente van a ser la clave absoluta de frenar, de poder frenar este bucle mental. Pensad en todos estos ejercicios que hacemos, que al final se pueden hacer como un poco repetitivos, pero pensad en ellos como si realmente estuviésemos pues construyendo un freno que cada vez vamos a tener más capacidad de activar. Entonces, ahora mismo no lo tenemos, pero a base de repetir y repetir estos ejercicios, cada vez va a hacer que tengamos más fácil echar mano al freno. Venga, pues vamos allá. Sobre todo, si no has escuchado la parte uno o la parte 2, pues es imprescindible que vayas primero a escuchar esos episodios porque esta es la parte 3 de esta serie de la hipocondría, pero primero hemos trabajado en algunos puntos clave que son imprescindibles para que este tercer ejercicio o episodio tenga sentido, ¿vale? Entonces, si no lo has escuchado o si lo escuchaste pero quieres volver a recalcar conceptos, ve a escucharlos. Y de todas maneras, vamos a ver este pequeño resumen de puntos clave que vimos tanto en el uno como en el 2 antes de empezar. Con lo cual, primer punto clave, que la hipocondría no se mantiene ni por los síntomas ni por los pensamientos catastróficos que podamos tener, sino por cómo respondemos a esos estímulos, ¿no? Cómo respondemos ante el miedo. Esto es fundamental entenderlo. Por lo tanto, el problema no es el pensamiento, sino es la conducta que viene después, el comprobar, buscar, evitar, el pedirnos calmarnos cuando realmente estamos de los nervios. Todas esas compulsiones tienen algo en común, que es que no aceptan la realidad, ¿no? O que no aceptamos la realidad. Por lo tanto, buscar certezas no funciona. El trabajo real que tenemos que hacer es aceptar la incertidumbre. Nos ha quedado clara la frase por excelencia que tenemos que utilizar para romper el bucle, que es no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Y teníamos la regla de oro que era no comprobar más de una vez cada 24 horas nuestro estado de salud. Para saber si teníamos que actuar o no, ya teníamos el filtro de realidad de, oye, esto es tan urgente como para ir ahora mismo al hospital, que no, pues vida normal, intentando actuar como si estuviéramos bien. Que sí, porque va empeorando claramente con los días y tal, pues una acción normal, sin pánico, una consulta sin más. ¿Por qué decimos lo de actuar, hacer vida normal, actuar como si estuviéramos bien? Porque esto hemos visto que manda una señal de seguridad a nuestro cerebro y nos ayuda a rebajar todo ese pánico y esa intensidad y en definitiva la ansiedad, ¿vale? Porque al final la ansiedad se nos intensifica con la hipervigilancia. Entonces, si miramos al cuerpo constantemente, creamos más síntomas. Luego también vimos que la hipocondría suele empezar realmente con un solo pensamiento, ¿no? Pero que se puede mantener si hay un subpensamiento y que por eso tenemos que vigilar y ser muy conscientes de nuestro diálogo interno para ver realmente si, aunque digamos una frase en voz alta, cuál es la base desde dónde estamos diciendo eso y conseguir sostener esa incomodidad sin reaccionar y aunque no estemos calmados del todo. ¿Con qué herramientas hemos trabajado? Con los ejercicios de aceptación de la incertidumbre, practicando lo de la frase de no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Y vimos también el ejercicio de aparcar los miedos, en el que posponíamos la preocupación, sin pasar del todo de ella,
escribiendo nuestros miedos y posponiendo la gestión para unas horas más adelante. Y por último vimos que cuando detectamos que entramos en pánico, el hecho de paralizarnos, de encerrarnos en nuestra habitación, etcétera, solo acentúa todo el proceso y que lo ideal es continuar con nuestro día, por loco que nos parezca en el momento, y basarnos pues en esta regla de actuación de actúo cuando hay una urgencia o cuando el síntoma molesto que tengo se mantiene igual por una semana o con el paso de los días va empeorando. En ese caso también actuamos, ¿vale? Lo que decíamos, consulta con especialista o una visita de urgencias, pero desde la calma, aceptando lo que sea que vaya a suceder, al final como parte de la vida, ¿vale? Por lo tanto, habiendo resumido todo esto, vamos al lío. Yo en el episodio anterior os había explicado dos experiencias que tuve. En una de ellas os conté que había estado utilizando ChatGPT para tranquilizarme y para crear aquel ejercicio de aparcar los miedos, porque era lo único que tenía a mano y descubrí en ese momento que realmente me ayudaba mucho. Así que después de eso, continué utilizando esta herramienta para crear mi propia rutina de autoterapia, explicándole exactamente qué era lo que yo necesitaba trabajar y preguntándole con qué ejercicios diarios a base de repetición podía empezar a mejorar esa temática, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ejercicio puedo hacer a diario para mejorar mi aceptación de la incertidumbre? ¿Qué ejercicios puedo hacer para no ser tan autoexigente? ¿Qué ejercicios ta, ta, ta? De esa manera fui haciendo una recopilación de ejercicios y de visualizaciones, frases que me gustaban, etcétera, y construí pues mi propia rutina, mi propia autoterapia. Y me prometí que la haría todos los días. Pero para que no se me hiciese pesado hacer todos los días lo mismo, iba variando un poco más o menos cada semana, me variaba un poco los ejercicios. Alguna vez os lo he contado, pero bueno, si has llegado en los últimos episodios y todavía no me conoces, yo hace muchos años que realmente me grabo audios para mí, a modo terapéutico, para escucharme en momentos en los que los necesite, ¿no? Imagínate que fueras una persona muy tímida y que quieres tener un audio para cada vez que vas a quedar con alguien, ¿no? Que vas a tener una cita. Pues yo me planteaba todo lo que querría escuchar, todo lo que yo me diría a mí misma en esa situación y me lo guardaba pues con el nombre de timidez antes de cita. Esto me lo estoy inventando, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, se trata de que tú tengas ese audio para ese momento en concreto. Pues yo hacía eso con todas las cosas de mi personalidad que quería modificar, ¿no? Pues sobre todo encarado a la exigencia, al nivel de cómo responder a los conflictos, aceptar las cosas que no puedo cambiar, hacía un ejercicio de buscar algo en ese momento que no me estuviese gustando por la casa y decidir mirarlo durante un minuto y decirme, esto no me gusta, pero no voy a hacer nada por cambiarlo. Es decir, yo iba creando mis propios audios para que cuando un día me daba un arranque de X, de exigencia, de orden con la casa, de hipocondría, de cualquier tipo de miedo, tuviese ese audio al que acudir, ¿no? Entonces, todo esto lo explico como contexto para que entendáis que yo ya estaba muy acostumbrada a hacerme este tipo de audios, pero que entiendo que hay gente que lo pueda ver un poco raro. Al final, siempre lo digo, es una cosa que es para ti. Entiendo que te pueda dar vergüenza hacerlo si lo tienes que hacer de cara a los demás, pero es que es algo que vas a escuchar tú y que es para ti. No tienes que juzgar ni tu tono de voz, ni lo que dices, ni si lo dices con fluidez, ni si... Es que es algo para ti, que lo puedes hacer también por escrito o en vídeo o como te dé la gana, pero es una autoterapia que yo he hecho que a mí realmente me ha funcionado mucho y por eso lo voy a explicar de esta manera. A raíz de ahí, cada uno que se lo proponga como mejor le venga, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue hablar con ChatGPT, construirme toda una serie de rutinas que yo podría mantener durante más o menos media hora todos los días. Me hice un audio que incluía pues todo eso, ¿no? Tenía afirmaciones que quería escuchar y repetir a diario, como una, por ejemplo, que me enseñó mi psicólogo que me decía, no me gustaría tener que ir a un hospital, pero en caso de ir lo aceptaré aunque sea desagradable, ¿no? Todas estas cosas me ayudan a trabajar mi tolerancia hacia la hipocondría, ¿no? Hacia el momento en el que yo esté enferma. Si yo me he repetido a mí misma durante muchos días esta frase, me será mucho más fácil coger esta herramienta, ¿no? Es como, imaginaos que la mente es un taller de herramientas y que lo tenemos vacío. El día que a mí se me rompa algo, yo puedo ir al taller, pero no habrá herramientas para reparar eso.
Si yo cada día voy a mi taller, veo lo que falta, lo compro y lo dejo, será mucho más fácil que el día que se me rompa algo esté aquella herramienta que yo necesito. Entonces, para mí, repetir este tipo de afirmaciones de no me gustaría tener que ir a un hospital, pero el día que tenga que ir lo aceptaré aunque sea desagradable, es algo que a priori puede parecer que no sirve para nada, pero os aseguro que de repente un día lo notas, porque un día que te pasa algo, ese pensamiento viene solo a tu mente sin que tú hagas ningún esfuerzo y dices, joder, es que al final, habiéndolo practicado todos los días, eso está ahí, está vigente, está calentito, no sé cómo explicároslo, está accesible. Es que acabo de comprar la herramienta y me la ha dejado ahí. Entonces me lo estoy poniendo muy fácil para actuar bien. Aparte de eso, de afirmaciones muy chulas que a lo mejor escuchaba en una peli, en una serie, lo que sea, me lo apuntaba y decía, esto me lo tengo que añadir a la próxima rutina, ¿no? Porque esta metáfora o este ejemplo o esta frase me ha gustado y me lo quiero repetir todos los días. Es lo guay un poco que puedes ser también creativo con lo que tú vas creando. Luego también tenía ejercicios prácticos como el de preguntar ansiosamente sobre algún miedo y yo tener que responder con la calma, ¿no? Ejercicios de visualización también de una situación en la que enfermo y lo tengo que gestionar. En fin, un montón de ejercicios. Y ese audio pues lo grababa y lo escuchaba durante una semana y si esa semana notaba que había avanzado en X aspectos, pero que necesitaba reforzar algunos otros, creaba uno nuevo cada domingo y el lunes lo empezaba. Y así, más o menos, iba adaptando todo el rato mi rutina diaria a lo que yo consideraba que iba necesitando. Sobre todo, reforzaba mucho la idea de crear una nueva identidad en la que cuando sintiese que algo me daba miedo, iría de frente y lo afrontaría en lugar de quedarme paralizada, ¿no? Porque al final todo el concepto de la identidad, de cómo uno se percibe a sí mismo y se ve a sí mismo, es muy importante. Si yo, de manera subconsciente, me repito a mí misma e incluso así lo comunico a los demás, que soy una persona ansiosa, que soy una persona que tengo ansiedad, que tengo ataques de pánico, que cada vez que me pasa X monto un pollo porque tal, todo eso es mi identidad, es como yo me defino a mí misma. Por lo tanto, es mucho más fácil que cuando suceda una cosa de esas, yo vaya a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Por poner un ejemplo que se entienda mejor, si yo digo que soy fumador y quiero dejar de fumar y digo, soy fumador pero lo estoy dejando, es como si no estuviese realmente convencido de haberlo logrado y por lo tanto me lo estoy complicando un poco, me estoy dudando de mí mismo, ¿no? Sin embargo, si yo hoy, aunque sea el primer día que acabo de dejar de fumar, digo, no, yo ya no soy fumador, yo ya no fumo. Estoy creando una nueva identidad con la que quiero identificarme y a base de reforzarme que yo soy esto, es mucho más fácil que logre llegar a esto. Si yo digo soy deportista, soy una persona que hace deporte todas las semanas, es mucho más fácil que yo no falte a mi rutina del gimnasio en lugar de si hablo de mí como soy una persona generalmente sedentaria, pero a veces hago deporte. Entonces, para mí es muy importante que reforcemos una identidad en la que somos más valientes para afrontar todo lo que venga. Así que me hacía repetirme constantemente frases que me hicieran entenderme a mí misma como esa nueva persona que iba a afrontar cualquier cosa que viniera, ¿no? Oye, si me enfermo, actuaré desde la calma. Y entonces decía, venga, repite conmigo, si me enfermo, actuaré desde la calma, pasaré por el filtro de la urgencia, toleraré la incertidumbre, actuaré solo en caso necesario. Enfermar no es un drama, es algo natural de la vida. Cuando pase, actuaré desde la calma. Me lo repetía muchísimo. También me decía cosas del estilo, sentir ansiedad frente a la enfermedad no me ayuda, aunque tampoco voy a huir de ella. Aceptaré la ansiedad como parte del proceso, aunque me genere incomodidad, y no voy a intentar que se marche a toda costa. De esa manera, cada vez que el cerebro entraba en modo, mierda, ya estoy otra vez, ya tengo ansiedad otra vez, recordaba esto, porque funcionan de ancla. Entonces, esta frase me venía a la mente, vale, sí, tengo ansiedad, pero no voy a huir de ella, tampoco quiero que se vaya, está aquí como parte del proceso, no pasa nada. Y de repente, todo bajaba. Me decía también, estoy dispuesta a atravesar mi ansiedad, estoy dispuesta a tener ataques de pánico si es necesario. No voy a huir más de sensaciones, de síntomas, aunque yo los considere desagradables. Y ante una urgencia, actuaré tal y como lo haría fulanito de tal, ¿no? Yo me ponía en ese caso a una persona que yo admirase, pues Rafael Santandreu
o algún lama budista que me gustaba, o mi marido incluso, porque es mucho más racional que yo. Entonces, ¿cómo lo haría mi marido? ¿Cómo actuaría él en esta situación, no? Por lo tanto, no es que esto sea una técnica mágica y que en un día haciendo esto ya está, ya te curas y punto, ¿no? No. Es una cuestión de verdad de repetición, o sea, absolutamente de repetición y repetición y repetición. Y luego, por otro lado, de aceptar la incomodidad, porque al final casi a diario, por no decir a diario, sobre todo cuando haces la parte de las visualizaciones, etcétera, o cuando tienes ansiedad por algo y tienes que ponerte el audio más de una vez al día, porque yo quizás me levantaba por la mañana mientras me tomaba el café, lo primero que hacía esa media hora de tomar el café, en lugar de mirar el móvil o otra cosa, era escucharme ese audio. Y así me levantaba ya y encaraba el día con ese pensamiento, ¿no? De, venga, voy a llevar esta mentalidad hoy, pero a lo mejor, a media mañana me empezaba a tener ansiedad y no me había servido de nada escucharme el audio. Entonces decía: "Bueno, pues mira, pues me lo pongo otra vez". O de repente decía: "Pues mira, me voy a crear otro audio más corto resumiendo lo de la mañana para cuando me venga ansiedad a mitad del día, ponerme el otro audio de más cortito de 7 o de 10 minutos". Al final es como ser tu propio médico. Tú sabes lo que tienes que afrontar, tú sabes cuál es tu problema, tú sabes cómo curarlo. Es decir, ya estás en un punto en el que dices: "Sí, sí, sí, es que la teoría me la sé, solo necesito aplicarlo", ¿no? Pues te faltan entonces herramientas. Cuando crees que tienes la teoría, pero no sabes cómo aplicarlo, lo que te falta es lo que hay en medio, la herramienta. Entonces, quizás para ti la herramienta puede ser escribirlo, imprimírtelo y pegártelo a una pared, en una pizarra, en lo que sea, y cada vez que sientas ansiedad, irte allí a leer, a mirar frases, conceptos, imágenes que te hayas impreso. Para mí, en este caso, grabarme y escucharme me relajaba mucho y sobre todo escuchar una voz mía propia, ¿no? Soy yo la que está diciendo esto, por lo tanto me llega mucho más adentro. Y sobre todo también hay que comprometerse mucho con el objetivo que tiene todo esto, ¿no? Porque al final yo me puedo repetir unas frases todos los días, puedo hacer visualizaciones, pero me tengo que comprometer y decidir genuinamente no comprobar, no ir al médico por miedo, como en el caso que expliqué de los sabañones, ¿no? No continuar con las compulsiones que tú tengas, sino ir a contrainstinto, porque una vez inicias cualquier tipo de terapia, tienes que entender que tienes que ir en contra de ti mismo. Entonces, como parece tan raro, parece, pues, lo que hemos dicho muchas veces, contrainstintivo, ¿no? Lo bueno de hacer una terapia con un profesional es que esa persona que tiene experiencia, que tiene formación, te va a decir: "Sí, sí, no te preocupes, que aunque esto suene muy loco, esto es lo que te va a curar, o lo que te va a sanar, o lo que te va a hacer superar". Cuando estamos solos, nos parece tan loco que decimos: "Pero, ¿cómo voy a hacer yo esto, no? ¿Cómo voy a ir yo en contra de lo que necesito o quiero?", ¿no? Pero realmente es lo que tenemos que hacer y comprometerte contigo es decidir genuinamente no seguir más tus compulsiones y exponerte a todo lo que te asusta y afrontarlo. Por lo tanto, la pregunta que decíamos en los episodios anteriores de qué es lo último que yo haría con este síntoma, ¿no? Si de repente estoy teniendo una taquicardia, una sensación rara en el corazón, ostras, creo que me va a dar un infarto, ¿qué es lo último que haría con este síntoma? Lo he dicho un montón de veces, hacer sentadillas es una prueba para ver si hay ansiedad o hay un problema de base real, porque al final si tú tienes unas taquicardias, una arritmia por un problema cardíaco real, a la que te pongas a hacer sentadillas va a empeorar, porque tu sistema no va a tolerar que le des más carga. Sin embargo, cuando hay ansiedad y hacemos sentadillas o nos vamos a correr y vemos que el síntoma mejora, es una prueba clara de, mira, no te estaba pasando nada, ¿no? Entonces, resumiría que la terapia tiene que llevar estas 3 cosas: la repetición, la incomodidad y el compromiso de exponerse a contrainstinto. A partir de ahí, yo personalmente inicié un viaje difícil, pero precioso, en el que me sentía cada vez más orgullosa de lo que estaba construyendo. En el episodio del miedo a conducir, por ejemplo, conté también una anécdota de un día que estaba un poco mareada, que se me detonó la ansiedad por esos mareos y que, pasando por el filtro de qué sería lo último que haría con este síntoma, pues me dije: "Me voy a conducir", y cogí el coche y me fui a unos 15 kilómetros yo sola, di 3 vueltas en una rotonda, en plan, pues ahora me voy a marear con ganas, y volví. Y como si fuera por arte de magia, cuando volví no tenía mareos, ¿no? Entonces, al final, es duro, es difícil, tomas una decisión
que no sabes muy bien si lo estás haciendo correctamente o si te estás poniendo en peligro, pero es que por eso digo que es a contrainstinto, porque al final pensé, vale, no sé si me estoy poniendo en peligro, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me maree conduciendo más de lo que estoy ahora y tenga que parar el coche en el arcén y llamar a alguien a que me venga a buscar. Pero habré comprobado que realmente me estaba pasando algo y fin, ¿no? Pues ya está. Entonces, cuando los síntomas vienen de la ansiedad, se van igual que han venido, de la nada. O sea, si hacer eso, que es en realidad lo último que haría, me va a dar más claridad sobre lo que me pasa, pues bienvenido sea. Al final, con el tiempo, fueron cambiando cosas, pero casi no me iba dando cuenta. Sí que me daba cuenta cuando me pasaba algo, ¿no? Al final, cada vez tenía menos miedo y más confianza, menos dependencia de tener la certeza de que todo está bien, pero, no te vas dando cuenta en el día a día hasta que no te realmente te llega algo que antiguamente te activaba la ansiedad y ahora, de repente, pues no o menos, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que yo me di cuenta fue porque pasé unos días con un poco de dolor de garganta. De normal, la garganta y yo no nos llevamos bien, porque para mí tener anginas y sentir esa inflamación en la garganta ya era síntoma bueno, de un riesgo de atragantarme o de que me faltara el aire. Y en aquel entonces, pues, después de llevar ya semanas haciendo estos ejercicios a diario, me vino unos días un dolor de garganta y lo viví desde una preocupación normal, tipo, hoy que puede ser que me esté dando anginas o algo, pero con calma y sin ansiedad. Entonces, nos quedamos con la frase, no necesitas sentirte tranquilo o tranquila para vivir, pero necesitas vivir aunque no estés tranquilo. Así que vamos a centrarnos en aceptar que atravesaremos momentos de nuestra salud que no serán perfectos, que los cuerpos sanos también tienen dolor y que la enfermedad y la muerte forman parte de nuestra vida, nos guste o no. Y de verdad que no puedo decir otra cosa, no puedo decir, oye, que tengo la píldora mágica, haz esto y al final se te quitan los temores y es que es una cuestión de trabajo, de insistir, de repetir y a base de ese trabajo interno ir modificando poco a poco la percepción que tenemos de la realidad. Me gustaría poner 2 ejercicios para trabajar la incertidumbre y así reforzar esto, porque creo que es crucial y quiero que este episodio sea muy práctico y podamos montarnos, pues, esta serie de ejercicios personales que podáis repetir a diario para mentalizaros cada vez más en aceptar la incertidumbre y las situaciones tal y como vienen. Y este ejercicio primero que he preparado, lo podéis hacer con los ojos cerrados, si queréis, como si fuera una pequeña visualización, o simplemente seguir el ejercicio pues con los ojos abiertos a modo un poco más de reflexión, ¿no? Pero si los cerráis, igual también os podéis concentrar un poquito más en el ejercicio. El ejercicio se llama la ola de la incertidumbre. Y os voy a pedir, ya ahora entrando un poquito en la calma, si queréis podéis hacer un par de respiraciones para acabar de entrar en modo meditativo. Y os voy a pedir que penséis en un síntoma reciente que hayáis tenido que os asustaba o en un miedo típico que os suele aparecer por la mente y que os asusta, ¿vale? Importante que no sea el peor de todos, porque tampoco queremos ahora que salga un ejercicio súper intenso, pero bueno, uno que sea un entremedio. Os doy un ratito para pensar en el que más os apetezca, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es nombrar el miedo real que se esconde detrás de ese pensamiento, síntoma o miedo que habéis escogido. Por ejemplo, si habéis escogido miedo a tener dolor de garganta, bueno, ¿cuál es el miedo profundo que hay detrás? ¿Morir ahogado, morir atragantándome o tener que ir al hospital de urgencias y vivir una situación súper angustiosa? Es decir, indaga en cuál es el miedo último de eso que mencionas. El paso 3 va a ser visualizar que tenemos ese síntoma, pero decirnos nuestra frase clave. Es decir, nos vamos a poner en el contexto de que mañana mismo nos ocurre ese miedo, el inicial, ¿no? Este miedo que hemos elegido para el ejercicio. Entonces, imaginamos profundamente qué nos sucede. ¿Qué haces cuando sientes ese síntoma? ¿Te palpas, compruebas, avisas a alguien porque estás muy nervioso, muy nerviosa?
vas al baño a mojarte la cara. Imagina todo lo que va sucediendo. Pero también imagina que de repente recuerdas, hey, vamos a poner en práctica los consejos de Naomi en el podcast de Cara a la Ansiedad. ¿Cómo era aquella frase? Así que te dices mentalmente, no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Y aunque la primera vez que lo dices puede que no te alivie demasiado, lo vas a repetir 3 veces, dejando silencio entre cada una de las frases y centrándote en tu respiración. No lo sé, pero voy a seguir con mi día. Repítelo 3 veces mentalmente. Y en el paso 4 nos vamos a quedar un minuto sin hacer absolutamente nada, sin controlar la respiración, sin visualizar nada más, sin pensar en positivo. Simplemente nos permitimos estar aquí y sentir la incomodidad que nos ha generado este ejercicio. Y vamos a dejar que esté ahí. Observa que no pasa nada por no reaccionar. Es simplemente un no tengo que resolver esto ahora. Te estás dando un minuto de nada, un minuto para volver a ti, para recuperar tu calma y desde ahí poder empezar a aplicar otras estrategias. Y con el paso número 5 cerramos el ejercicio diciéndote que si has sentido incomodidad es que lo has hecho bien. La aceptación no se siente bien, se entrena. Y a modo de recordatorio, en un caso real, después de lo que hemos vivido, también pasaríamos el filtro de la urgencia. ¿Es urgente como para ir al hospital? No. En tal caso, seguiré actuando como si estuviera bien. Por lo tanto, imagina que estabas en el trabajo, te habías ido al baño, porque te habías asustado y no querías que tus compañeros de trabajo pues te viesen en esta situación, pero al final consigues decir esta frase, hacer tus respiraciones, repetirla las veces que haga falta y darte tu minuto de regular tu sistema nervioso. Así que te lavas un poquito la cara, sales y con la mejor actitud que puedas, hablas con tu compañero, sigues con tus tareas, sigues repitiendo las veces que haga falta que no lo sabes, pero que vas a seguir con tu día. Y en el caso de que no se pase, que no se rompa ese bucle, que no se vaya toda esa barbaridad de pensamientos que nos vienen a la mente, entonces podríamos aplicar también el ejercicio de aparcar los miedos. El segundo ejercicio que me gustaría proponer, que más que un ejercicio es una repetición de una frase, de un concepto que me gusta mucho, es la de acepto sin creer. Acepto sin creer. Es decir, acepto que mi mente diga esto sin tener que creerlo. Esto es muy útil cuando el pensamiento es muy insistente y no nos deja tranquilos, ¿no? Imagínate que mi mente me dice, te está doliendo la garganta, vas a coger una gripe. Y yo digo, mi frase, no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Pero vuelve, ¿no? Es que me duele mucho la garganta, esto es peligroso. Entonces ahí puedo decir, oye, acepto que mi mente diga eso, diga que es peligroso, pero yo no tengo por qué creerlo. Es lo que dice mi mente. Por lo tanto, otra frase a repetir que puede ser un mantra espectacular para no identificarnos con todo lo que pensamos es acepto sin creer, acepto sin creer. Al final, el cerebro aprende por experiencia, no por lógica. Es decir, no hace falta, al cerebro no le hace falta que algo tenga lógica para aprenderlo. De hecho, lo vemos en los niños pequeños, ¿no? Pueden creer en los Reyes Magos o en el ratoncito Pérez, no hace falta que sea lógico. Simplemente es una experiencia que se ha repetido desde que son pequeñitos y no la cuestionan. Por lo tanto, si nosotros hemos aprendido por experiencia a tener una serie de respuestas o de reacciones y no son lógicas, ahora tenemos que empezar a aplicar estos filtros, ¿no? Entonces, cada vez que decimos acepto sin creer o no lo sé, pero voy a seguir con mi día, lo que estamos haciendo es no reaccionar. Entonces, rompemos ese aprendizaje por experiencia que hemos adquirido y al romperlo, sin querer, lo estamos cuestionando. Estamos diciéndole,
¿de verdad era necesario hacer esto? ¿Esto tiene sentido? Por lo tanto, el miedo pierde autoridad, ¿vale? Perdemos esa urgencia. Entonces, es verdad que no es un ejercicio para que se apague hoy de repente ya la ansiedad, pero con la repetición conseguimos que se debilite. Por lo tanto, es importante que seamos pesados, pesados, pesados y repitamos los ejercicios tantas veces como podamos. Es sin duda una de las frases que yo incluiría en una rutina, en una parte, por ejemplo, de repetición de afirmaciones. Y bueno, vamos a ir acabando, nos vamos a la parte final de este episodio que volveré a partir en un último episodio, en una parte 4 y ya se acabará esta serie, a menos que me digáis algo tipo: "Oye, esta serie me está viniendo súper bien, puedes hablar sobre esto en concreto, o qué es lo que me pasa a mí y tal". Entonces, pues bueno, puedo agregar algún episodio extra, tipo con preguntas o casos específicos, dando mi opinión o cómo yo lo haría o si lo he experimentado, pero, de normal creo que ya nos hemos alargado lo suficiente, así que, ya el cuarto será el último y parto este porque también el anterior se hizo muy largo y no quiero que queden episodios tan largos porque creo que es más fácil ir de a poquito y repetirlo más veces que hacer un episodio de 1 hora con muchísima información y que luego no nos acordemos de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, vamos con la pieza que nos faltaba, tan importante para terminar con el tema de la hipocondría y en general cualquier tipo de miedo, de ansiedad, de TOC, que son las exposiciones. Entonces, exposiciones, esta palabra que la hemos escuchado muchas veces en el canal, ¿no? En el podcast, pero ¿qué es realmente? Bueno, pues como la propia palabra indica, exponerte es enfrentarte a lo que te da miedo, a propósito además, y sin huir. Por ejemplo, si tienes miedo a las arañas, exponerse a las arañas sería, pues, cogerlas todos los días, ¿no? No para demostrarte a ti que, mira, no hacen nada, sino para que tu cuerpo deje de reaccionar como si fuera un peligro real. Esto es lo que decíamos antes. El cerebro aprende por repetición y para sacarlo de ese aprendizaje no tenemos que darle lógica, porque le da igual la lógica. Hay que volver a darle repetición. Y ahora repetición de la contra. Entonces, si yo me he pasado toda la vida, cada vez que veo una araña salgo corriendo, o cada vez que veo una araña la mato porque me da miedo, o lo que sea, si quiero superar eso y quiero afrontar eso, lo que tendré que hacer es lo contrario, ¿vale? Entonces, la única diferencia que tienen las exposiciones de la ansiedad con las de la hipocondría es que en la hipocondría no hay un objeto físico o no tiene por qué haberlo, ¿no? Es más una sensación, un pensamiento, una situación, pero al final la lógica va a ser la misma. Te expones, no huyes, no compruebas y repites, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué diferencia hay? Esto me parece muy importante entre una exposición y una compulsión. Una exposición la haces tú, porque tú quieres y haces lo que te da miedo sin buscar alivio. Sabiendo que vas a sentir ansiedad y aún así sigues, no compruebas, no te tranquilizas, no buscas confirmar que estás bien, ¿vale? Por ejemplo, tengo miedo a que me falte el aire, pues sigo caminando sin pararme a comprobar si estoy respirando bien. Eso se entrena, ¿vale? Aunque sea incómodo. La compulsión, ¿qué sería? Justo lo contrario, que haces algo para quitarte el miedo. Comprobar, buscar seguridad, medirte, preguntarte, analizar. Todo el rato la sensación es a ver si se me pasa esto, ¿no? En el mismo ejemplo de voy caminando y me falta el aire, en lugar de no comprobar y forzarme y exponerme a sentir lo que estoy sintiendo sin comprobar si estoy bien o no, lo que haría si estoy haciendo una compulsión es cada 2 minutos me paro a ver si estoy respirando bien, o voy con la mano en el pecho, o voy mirando el reloj que me vaya contabilizando la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿vale? Eso alimenta el miedo, aunque parezca lógico. Y mirad, con este tema quería contar una anécdota que me pasó hace poquito. Tengo un compañero de pádel que a raíz de que él ha escuchado el podcast me comentó que había vivido muchos años con TOC y bueno, que tras superarlo, pues siendo jovencito, dedicó muchos años y aún dedica tiempo a ello, a ayudar a otras personas con TOC, a superar sus compulsiones, etcétera. Y mientras hablábamos sobre el tema, surgió algo interesante. Él me dijo, en terapia nosotros justamente hacemos lo contrario, no hablamos del tema y les decimos que no busquen hablar del tema porque eso refuerza que tienen un problema y el problema sigue en la mente. Mientras que yo le dije, ostras, qué curioso, porque para mí es todo lo contrario. Hablar del tema para mí siempre ha sido
como una propia exposición porque hablar de mis miedos me daba miedo antes. Es decir, yo tenía miedo incluso a pronunciar la palabra muerte y la palabra cáncer. O sea, son palabras que yo no quería ni pronunciar en mi propio vocabulario. Si podía encontrar otra palabra, mejor. Y a día de hoy os prometo que lo digo con una sensación extraña, como si estuviera mal decirlo, ¿no? ¿Todo por qué? Porque en un momento de mi vida probablemente dije a alguien: "Ay, tengo tal síntoma", ¿no? Imaginad, llevo unos días que no respiro bien, y alguien me dijo: "Hostia, pues yo conozco a un señor que empezó así y acabó en el hospital y muriéndose en 2 días". Seguramente todos hemos, vivido esta situación, ¿no? Entonces, mi cerebro un día dijo: "Mira, ¿sabes qué? Mejor no hables de lo que te pasa, porque la gente te cuenta cosas y te asusta". Por lo tanto, no hablaba por miedo. ¿Esto qué es? Una compulsión. No hablo porque me da miedo. Lo evitaba. Así que hablar de mis miedos o de mis dolencias, para mí era en mi terapia, y a día de hoy todavía lo sigo haciendo para seguir reforzando eso, es una exposición. Para mí no es una compulsión porque yo no lo hago desde el miedo para buscar confirmación. Lo hago para afrontar que no pasa nada por hablar de esto, que no te va a pasar a ti. Pero para aquel que lo habla desde el miedo en busca de control, por ejemplo, cuando le conté a mi amiga Silvia lo de la mano, ¿os acordáis? De los sabañones, buscando que me dijese: "Oye, todo está bien". Eso es una compulsión. Por tanto, la diferencia entre cuándo es una compulsión y cuándo es una exposición, en este caso, ambas es lo mismo, es hablar de algo, pero la diferencia es desde dónde lo hago. Lo hago buscando certeza, buscando calma, evitando miedo, es decir, huyendo, entonces es una compulsión. Si lo hago en contra de mí mismo, aunque no me gusta, para afrontarlo, exponiéndome a mi miedo sin buscar la calma y sintiendo la ansiedad que tenga que sentir, entonces es una exposición. Dicho esto, ay, Dios mío, es que al final me alargo mucho. Iba a decir una cosilla más, pero es que creo que lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí y el próximo día veremos cómo hacer una jerarquía de miedos para poder empezar a trabajar en ellos, desde los que importan más a los que importan menos, y os daré como unas pautas para que podáis rebuscar cuáles son vuestros miedos y encontrarlos, ¿vale? Veremos miedos que son síntomas, miedos a situaciones, miedos a lugares, miedos a momentos o a estados internos. Luego, cómo hacer la jerarquía y por dónde empezar a crear esta rutina o esta autoterapia, ¿vale? Que por eso pues quería hablar de cómo hacer exposiciones físicas que sean seguras, temas importantes que quería contar sobre las exposiciones, algún que otro ejercicio así que podamos utilizar a diario para trabajar en la incertidumbre y que la rutina pues esté bastante completa, y una última guía o un checklist de todo lo que tiene que contener esta autoterapia para que realmente sea efectiva y estemos afrontando las cosas y no sirva solamente para escuchar un audio o leer un texto todos los días y a modo de ratón dando vueltas en la rueda, ¿vale? O sea, que sea realmente efectiva y poder medir si me está funcionando para seguir o no. Así que nada, esto lo dejaré para la parte 4, y en caso de que me digáis, tanto por comentarios como por Instagram, en privado, me podéis escribir que realmente os interesa mucho este tema, podría valorar si hacemos un tema más, porque es que la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar. Hay una cosa que me interesa mucho también, que es cuando hay miedos profundos que muchas veces están detrás de la hipocondría y nosotros creemos que, bueno, pues yo tengo miedo a enfermar o tengo miedo a morir, pero a veces hay más cosas detrás de todo eso. Quizás tengo miedo a perder el control, a depender de otros, a sentirme vulnerable, a no poder con la situación. Hay rasgos de nuestra personalidad que fortalecen nuestra hipocondría. Entonces, aparte de trabajar en la hipocondría, también es chulo aprender a trabajar en la autoexigencia y a ser más tolerantes en general, no solamente con todos estos procesos de la ansiedad, sino con el resto de ámbitos que puede haber en nuestra vida para atacar al problema desde otras perspectivas, ¿no? Y sobre todo algo que me parece muy importante y que esto sí o sí habrá que meterlo en algún sitio, es el cómo actuar cuando aparece una recaída, porque al final es muy importante tener en cuenta que van a haber recaídas, que hay que tratarse bien en ese momento, que no está todo perdido ni hay que volver al punto de partida. Al final yo os podría decir que hace aproximadamente un año que puedo decir
que superé la hipocondría, pero aún a día de hoy tengo pensamientos raros, tengo sensaciones raras, tengo recaídas en las que digo, vale, no, estamos volviendo, volvemos a aplicar esto, esto y lo otro. Entonces, ¿por qué soy tan pesada con la base de, no lo sé, pero voy a seguir con mi día, y este ejercicio? Soy muy pesada porque una vez tú te lo metes en la mente, es muy fácil que aunque tengas una recaída de aquí a 8 meses, no te hayas olvidado de lo que tienes que hacer. Entonces, hablar de las recaídas también es importante. Y si has llegado hasta aquí, pero todavía no te has suscrito, ya sabes, suscríbete porque vas a poder estar al tanto de seguir esta serie dedicada a la hipocondría y para no perderte ninguno del resto de los episodios del podcast. Ahora sí que sí, yo me marcho, te abrazo y te deseo una enorme paz.